Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el objetivo de las fuerzas de seguridad cuando se encuentran ante una situación de rehenes? El objetivo en toda situación de rehén es evitar que alguna de las víctimas sufra daño. Si se lleva a cabo una operación de rescate y fallece una de las víctimas, la operación no tuvo éxito, aunque fallezcan 5 o 10 delincuentes. Yo lo que quiero es la vida de todos ustedes garantizarla. Hoy veremos 10 casos impactantes, protagonizada por historias sumergidas en el terror y la privación de libertad. Conozca en una cuenta regresiva hechos donde la vida es violentada y retenida a la fuerza. 10 situaciones de rehenes que marcaron a la Venezuela contemporánea. El tipo había detonado granadas en contra de unidades policiales, secuestraba. De hecho, en su entorno delictivo le decían maldad. Logra ingresar a una vivienda y toma como rehén a esta dama, una dama, con su menor hijo de una menor de 7 años. Pues bueno, ahí el tema fue interesante porque, pues bueno, inmediatamente también se logró hacer un tema de acordonamiento del sitio. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Nuestros especialistas para el programa de hoy son el comisario Sergio González, el periodista de sucesos Richard Sanz, el exdirector de la Brigada de Acción Especial BAE, Julio Rivero. Ellos nos orientarán sobre los diversos sucesos de rehenes acaecidos en el país y su impacto para la sociedad. En los 90 hubo un suceso que marcó completamente esa generación. La historia de los rehenes en San Román marcó un precedente. San Román, de alguna manera, fue una especie de pérdida de la inocencia de la sociedad venezolana con respecto al crimen. Básicamente porque este evento fue transmitido a nivel nacional por todas las estaciones de televisión en vivo y en directo. Entonces esa transmisión del crimen que llegó a todos los hogares venezolanos. La posición número 10 de nuestro conteo es para una situación ocurrida en el urológico San Román. El caso San Román fue un caso bien complicado y complejo en el ámbito policial, por cuanto cómo se sucedieron los hechos, cómo se fueron trabajando los hechos a nivel de manejo de crisis en el ámbito policial. Marcó la sociedad venezolana en su tiempo. Recuerda que estamos hablando del año 1995 y de alguna manera no estábamos habituados a esos índices de violencia que estamos viendo hoy en día. Entonces, evidentemente, fue una situación crítica para el país. Ocurrió en el 95. 4 sujetos que se desplazaban por la urbanización San Román a bordo de un vehículo, lo que uno llama pescando, viendo a ver alguna persona desprevenida que pudiera ser presa fácil. Es un caso que comenzó como un robo, con una quinta aledaña al urológico de San Román y posteriormente culminó como una toma de rehenes. ¿Cómo actuaron los delincuentes? Al pasar frente a una residencia, observan que el portón del estacionamiento está abierto
y por ello deciden incursionar a esa vivienda. Penetran 3 sujetos, el cuarto se queda frente al volante, lógicamente esperando que vengan de regreso para poderlo sacar del lugar. Los sujetos que ingresan allí someten a las personas que están en el interior de la vivienda, empiezan a revisar todo, a preguntar por los dólares, las joyas, las prendas. Toda esta situación se desarrolla al interior de la vivienda, mientras que por otro lado hay una vecina que observó el momento en que los sujetos entraban a la vivienda y da parte a la policía de Baruta. Inmediatamente la policía se traslada al lugar. Inicialmente en las negociaciones que fueron tomadas por la policía de Baruta se llevaron a cabo de una manera bien complicada, no acorde a la situación. Los sujetos que están dentro del inmueble se percatan de la presencia de la policía y deciden huir del lugar por una puerta trasera de la vivienda, llevándose con ellos a uno de las personas que estaban allí como rehén. Allí en ese sitio se reunieron alrededor de 300, 200 funcionarios que, pues bueno, más de aportar, lo que hacían de alguna manera era estorbar el trabajo. Estaba planificado. Era la estrategia lograr que ellos salieran del sitio que estaban primeramente para introducirlos a ese vehículo para que la policía pudiese tener un mejor control del hecho allí. Las instrucciones en principio estaban dadas y se les giraron instrucciones precisas. Los francotiradores logran acertar, dan de baja a uno de los delincuentes, queda uno quien reacciona y observa en ese momento a un funcionario que se le está acercando por la parte trasera, le efectúa un disparo. Ese funcionario a la postre resultó ser el comisario Pérez Soteldo, jefe de la Brigada de Acciones Especiales del BAES del 6CPC para ese momento. Allí cae el otro delincuente abatido, queda herido el comisario Soteldo. Lo que allí podemos determinar policialmente del hecho fue que, pues, como se evidenció a través de los medios de comunicación, público notorio, fue el tema de la descoordinación policial, que no hubo entre los organismos que allí se encontraban. La indebida aplicación de técnicas de negociación. Las rehenes, afortunadamente una de ellas logra salir ilesa. Posteriormente el comisario Soteldo fallece en la clínica. Las sobrevivientes fueron amenazadas, mensajes para que no declararan ante los medios de comunicación, pero a la final se determinó con exactitud, pues fue una mala coordinación, un error humano. Lamentablemente el francotirador que tenía la misión de neutralizar a uno de los sujetos falló en ese primer tiro. Recuerde que la misión del francotirador es esa: un solo tiro certero, uno logró acertar, el otro no, se creó la confusión y los otros funcionarios que estaban allí empezaron a disparar a diestra y siniestra sin tener un objetivo preciso, lo que da a entender que las instrucciones no fueron dadas adecuadamente. Desde ese entonces, la situación de rehenes no se ha detenido en Venezuela. En la posición número 9, ubicamos la situación ocurrida en la Cota 905. Lo más resaltante para mí fue esa escena tan dantesca y tan grotesca que se hizo viral en las redes sociales, que era de niños con armas de fuego apuntando a niños. Entonces, cuando tú ves eso, uno piensa, ¿en qué momento nos perdimos? ¿En qué momento perdimos a esos muchachos? Es terrible. En este caso fue que la Policía Nacional Bolivariana se encontraba en el barrio de la Cota 905, en el sector La Chivera específicamente. Se toparon con estos delincuentes, con 6 sujetos, uno de ellos menores de edad. Hubo intercambio de disparos, estos sujetos lograron ingresar a esa vivienda, tomaron como rehén a esta dama con sus 2 menores hijos y pues comenzó un tema bien interesante. Aquí pues se logró el objetivo, se logra que las víctimas salgan ilesas y que los delincuentes al final depongan su actitud, entreguen sus armas y se entreguen a la policía. ¿Qué hubo? Un mal manejo, una mala organización.
la persona encargada de llevar a cabo la negociación no era quien debía de estar llevando a cabo esa negociación. Los funcionarios hicieron el trabajo del acordonamiento del sitio, se hizo presente el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, específicamente el comisario general Douglas Rico, quien asumió la negociación del caso. La idea es que no fallezca nadie, pero no es igual que fallezca un funcionario policial a que vaya a morir el director de un cuerpo policial. Entonces, por ese motivo considero que no fue la persona que debió de llevar a cabo la negociación, aunque bueno, al final se logró los resultados. Un caso que evidenció policialmente un adelanto en el tema de la coordinación policial. Hubo perfecta aplicación de las técnicas de negociación por parte del comisario Rico y situación bien importante que fue el uso de actores que garantizaran los derechos fundamentales de las víctimas como de los victimarios. No se trata de eso, aquí lo que se trata es ganar, ¿ok? Estás viendo Rostros del Crimen. Ser un rehén es una experiencia en donde predomina el terror y el miedo. Y los escolares escapan de esta difícil situación. En el caso de la escuela Ciudad Cuatricentenaria de Ruiz Pineda, aquí tenemos que resaltar que 2 delincuentes que habían asaltado minutos antes una panadería en la zona, saltaron un muro y se metieron a someter a estudiantes de primaria y de preescolar y a las docentes. En la posición número 8, los infantes y los estudiantes de la escuela Ruiz Pineda resultaron afectados ante la ola de violencia y de terror marcado por un hecho de rehenes. Sobre este punto en particular hay varias versiones, ¿no? Sin embargo, lo que coincide en todas es que evidentemente hubo una situación irregular allí que involucra a los niños. Cuando unos sujetos, luego de cometer un robo en una panadería allí en el lugar, la Guardia Nacional es alertada de la situación que está ocurriendo, se presenta una persecución de los efectivos de la Guardia contra los delincuentes. Esto es una huida. La única alternativa que le queda es brincar o introducirse al interior de la escuela allí del Ruiz Pineda, donde toman como rehén a las maestras de allí y a los alumnos que se encontraban en ese momento dentro de la institución. Entonces, el asunto es que esta zona de Caricuao, los vecinos se han cansado de denunciar la situación de inseguridad que viven ahí. Y precisamente porque nadie les ha atendido ese clamor, es que se generan este tipo de situaciones que degeneran, entre otras cosas, como generó esta, en una situación de rehén. Afortunadamente hubo una negociación, se llegaron a acuerdos donde los delincuentes depusieron su actitud, entregaron sus armas, se entregaron sin mayores consecuencias ni para los niños que estaban allí, que era una gran cantidad de alumnos, de allí el peligro que se corría de que se fuese a producir un intercambio de disparos. Lógicamente los afectados iban a ser los escolares allí. La situación afortunadamente se manejó muy bien y se logró la entrega pacífica por parte de los delincuentes. Esto es lo que podemos llamar daño colateral. Unos delincuentes son acorralados e ingresan a otra institución como es la educativa. Someten a unos niños de preescolar y a sus maestras. Creo que es la lección más indeseada que cualquier alumno desea tener en su vida. El barrio 1 de Mayo del Cementerio la ubicamos para la siguiente posición. Unos criminales, los más peligrosos del país. En la situación de rehenes que protagonizó Claudio Jiménez, alias El Buñuelo, tuvo una cobertura periodística completa. Tanto prensa como audiovisual estuvieron allí
siguiendo pues el minuto a minuto de lo que allí ocurría, aun cuando no se pudo transmitir en vivo y en directo por las disposiciones de la ley resorte. Según las investigaciones que pudimos hacer aquí en la sala de investigación de rostros del crimen, la presencia de la prensa allí obedeció a un requerimiento o a uno de los tantos requerimientos de alias Buñuelo para garantizar su integridad física. El caso del Buñuelo ocupa la posición número 7 de nuestro conteo. Caso del Buñuelo. Este es un sujeto que es un criminal ampliamente buscado por los organismos policiales de esa zona. Un sujeto que emigró del barrio San Agustín del Sur hacia el barrio 1 de Mayo, junto con su banda, y pues por múltiples cantidades de hechos criminales, inclusive muerte de funcionarios involucrados en esos hechos. Ahí hay una situación que a mí me inquieta, ¿no? De alguna manera. Este sujeto, a los 31 años, cuando ocurrió esto, de edad que él tenía, ya tenía en su haber más de 30 muertes, según reportes tanto policiales como periodísticos. Entre esas muertes figuraban precisamente funcionarios policiales. Hubo un intercambio de disparos con este sujeto y varios azotes más del sector. Allí resultó muerto un funcionario de la policía bolivariana y herido otro. Estos sujetos logran huir, inmediatamente llega otra comisión policial al sitio y avistan a este sujeto, el Buñuelo. El Buñuelo toma como rehén allí es a su propia esposa y a su hijo. Cuando se ve atrapado, es una fiera acorralada y él va a accionar contra quien sea. No le va a importar si es su esposa, si es su hijo, con quien sea. Y antes de morir, a alguien se va a llevar por el medio, como es el lenguaje coloquial de ellos. Entonces, a pesar de esa situación de que era sus propios familiares a quien él mantenía bajo situación de rehén, pues se negoció. Cuando él se entrega, después que va la mamá, van dos curas, va el Ministerio Público, va el director del CICPC, Douglas Rico, comisario Douglas Rico, a negociar con él para que se entregue. Él clamó por su vida y solicitó la presencia de su madre para salir abrazado a ella y que le pudieran garantizar su vida. En este caso, el delincuente, alias el Buñuelo, es estigmatizado como un ser humano cobarde, porque utilizó a su madre como un objeto de protección. En el proceso de la negociación se entendió ya y se supo de que los mismos que él mantenía como rehenes era a su esposa y a su hijo. Yo digo, bueno, este tipo que ha matado tanta gente, que ha sido tan nefasto desde el punto de vista como para la sociedad, pues por todo el sufrimiento que ha causado, oye, en una situación así sin la pistola, mira cómo se desdibuja ese mito, ¿no? O no tanto mito, pero ese ser humano, pues. Estás viendo Rostros del Crimen. La Penitenciaría General de un país es un lugar marcado por la autoridad y donde se debe trabajar en base de la reinserción social. ¿Es posible que se dé una situación de rehenes en una cárcel en Venezuela? Las cárceles venezolanas no están pacificadas, ni están humanizadas, ni están desarmadas. Las cárceles venezolanas son capaces de ser manejadas por un PRAN, una figura emblemática de este tiempo bolivariano. En la posición número 6 de nuestro conteo, un hecho perpetuado en el sistema de reclusión más importante de la nación, la PGB. La situación de rehenes que se generó en la Penitenciaría General de Venezuela fue larga y la cobertura fue diaria. La prensa, por supuesto, no tuvo acceso al interior del recinto penitenciario, pero sí tuvo acceso a los familiares que estaban afuera y tuvo acceso vía telefónica con los líderes de esta toma de rehenes.
La información aquí tomó un papel protagónico, sobre todo para darle tranquilidad a los familiares que estaban afuera y que no sabían cuál era el estado de las personas que estaban internas. Mira, ese caso en su momento rompió el récord, por decirlo de alguna manera, de más personas secuestradas en situación de rehén de manera simultánea. Según los registros más precisos, hablan de 43 personas. La situación de rehenes de la Penitenciaría General de Venezuela en el estado Guárico nos trae a la reflexión porque fueron más de 3.500 reclusos sometidos por una sola cabeza. Y esa cabeza era alias Franklin Masacre, un sujeto que controlaba todo el recinto penitenciario y que meses antes le estaba organizando su fiesta de cumpleaños cuando enemigos internos del recinto penitenciario lanzaron unas granadas y hubo una masacre. Eso generó que él agarrara a esa cantidad de reclusos y los mantuviera privados en contra de su voluntad. El asunto es que primero en esa etapa de negociación fueron liberadas unas 20 personas y posteriormente fueron liberadas 23. Entonces, que fue la culminación de esta situación que se prolongó por espacio de 6 días, desde el 1 de agosto de ese año hasta la medianoche del 6 de agosto de esa misma semana. Fue una situación que se prolongó por más de 5 días. Incluso los delincuentes ellos se quitaban el uniforme de ellos y se los colocaban a los rehenes, los asomaban hacia las ventanas para que en caso de que la policía fuese a disparar, pues que quien recibiera el impacto era un rehén. Pues. Jugaron al vivo, como se dice en ese momento. Allí hubo negociación por parte del Ministerio de Servicios Penitenciarios, hubo negociación con funcionarios del Ministerio Público para que depusieran su actitud. Muchas personas recordarán cómo saltaban las cercas perimetrales la gran cantidad de reclusos que huían del asedio de este sujeto. Este caso, si algo, creo yo, nefasto dejó para la sociedad venezolana, para todos, es que ¿cómo es posible que un gobierno negocie con delincuentes? O sea, ¿cómo tú puedes permitir que los delincuentes te impongan a ti las condiciones, que te digan, mira, yo quiero que tú metas aquí 2.000, me mandes aquí a esta cárcel 2.000 presos? ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, porque necesitaban la causa. Katia es uno de los sectores que identifica a los capitalinos, uno de los lugares más populares de Caracas. En el año 2011, el sector de Gramovén vivió una terrible circunstancia. Se paralizó el oeste de Caracas. Los vecinos treparon hasta el techo de sus casas para observar las incidencias de esta situación de rehén convencional. Un delincuente se ve perseguido por la policía y tomó como rehén a algunas vecinas del sector. Gracias a Dios no hubo víctimas que lamentar. Un final feliz esta vez. En la posición número 5 tenemos a los rehenes de Gramovén. Funcionarios del CICPC que realizaban unas investigaciones allí en el sector tras la muerte de un funcionario de la institución. Ya tenían ubicado a los sujetos, a los delincuentes, iban tras la aprehensión de ellos. Estos logran evadir el cerco policial, se introducen a una vivienda y toman como rehenes a familiares de allí del sitio. Fueron 8 horas y media de negociación con 2 delincuentes que sometieron a 3 mujeres, una de 68 años, una de 38 y una de 18. Resulta que ahí hay un elemento clave y es el ataque de uno de los delincuentes a los medios de comunicación. Aquí lo que me llamó la atención de este caso fue, oye, la extrema maldad de estos muchachos. Ellos amenazaban con hacer explotar, por ejemplo, una bombona que estaba cerca de ahí del sitio. A las 3 damas que estaban ahí, incluso una señora, una sexagenaria. Cada vez que se medio acercaba a algún tipo de solución con la gente que estaba negociando, salían y disparaban a varias ráfagas de tiro afuera de la calle, pues.
se dan cuenta que la prensa puede ser su mejor aliada para preservar su integridad física y para que las autoridades no vulneren sus derechos humanos. Piden ser transmitidos en vivo a través de las pantallas de televisión y los funcionarios hablan con la prensa para que se presten a hacer eso. La prensa accede a hacerlo, pero los delincuentes no se vieron en pantalla en vivo porque no podían verse en vivo. Era un horario protegido por la Ley de Responsabilidad de Radio y Televisión. Y como no se vieron en vivo, atentaron contra la prensa disparándoles en ese momento. A Dios gracias, no hubo ningún saldo que lamentar. Fue una situación muy tensa, muy terrible, pero sobre todo la maldad con que estos muchachos actuaron, ¿no? En este caso, que afortunadamente tuvo un final feliz, porque nadie perdió la vida en ese caso, sobre todo porque intervinieron las madres de todos los familiares de estas personas. Allí hubo una perfecta coordinación entre los organismos policiales que se encontraban en el sector. Hubo regular aplicación de técnicas de negociación y hubo una presencia de actores que garantizaron los derechos humanos tanto de las víctimas como de los victimarios. Que me agarren doctor, agarren usted, doctor. Agárrame. Estás viendo Rostros del Crimen. El resguardo de oro de la República es confiado en una de las entidades más respetables del país, Banco Central de Venezuela. La situación del Banco Central de Venezuela generó, en principio, una alarma social, porque fue un sujeto con desequilibrio mental y desequilibrio económico que lo llevó a violar todo el sistema de seguridad interno del Banco Central, amenazar con armas de fuego a personas que estaban allí laborando. Además de eso, este sujeto dejó un video justificando su acción, diciendo que era a favor de la sociedad, que él tuvo que hacer eso para escuchar su voz. Este impactante suceso ocupa la posición número 4 en nuestro conteo. Mira, este caso yo considero que primero hay que dejar claro que el joven que se involucró en esta situación no era ningún delincuente. Juan David Oliveros. Él no era ningún delincuente, más bien era un estudiante universitario. Aparentemente pasaba una situación económica muy fuerte, muy de precariedad absoluta, y decidió, en medio de esa crisis que tenía, ir al Banco Central de Venezuela a pedir cuentas de qué era lo que estaba haciendo la administración, el gobierno, con nuestros recursos. Este sujeto tomó esa acción tan ilógica, pues ahí se determinó que fue una persona que cayó en una depresión aguda por falta de la parte económica precaria que se encontraba, no tenía trabajo, había perdido el trabajo y pues por toda una serie de situaciones cambió la moto de su propiedad por el revólver que utilizó para el hecho que cometió, y todo esto terminó en ese desenlace fatal. Se trató de una persona que cayó en una depresión aguda y asumió esta situación. Este es un hecho inédito en la criminología venezolana. Nunca antes que se sepa había ocurrido un hecho similar. Un sujeto ingresa al piso 3 y amenaza con robar la institución. Una institución que es como el Banco Central de Venezuela, está enclavada entre los poderes públicos de la República. El presidente del BCB entonces, Nelson Merentes, dijo que nadie en su sano juicio ingresaba a un banco a hacer lo que este sujeto había amenazado. Yo creo que la lectura acá es que nadie en su sano juicio permite el ingreso de un delincuente como ese
a una institución como el BCB. La prensa llega al Banco Central de Venezuela minutos después de recibir la novedad de que allí estaba ocurriendo una situación de rehenes. Cuando llega había un perímetro ya cercado y el perímetro era muy lejos del Banco Central de Venezuela, lo que hizo que la prensa no tuviera acceso inmediato y que hubiera mucho tráfico y mucha confusión en los alrededores. ¿Por qué resultaba la prensa tan incómoda para ese momento? Muy sencillo. La prensa y la información en ese momento eran altamente incómodos. Y eran incómodos porque una de las cosas que se iba a revelar era que el edificio o la institución que debía ser la más blindada del país tenía un sistema de seguridad bastante deficiente. Y realmente esa institución debería tener un sistema blindado de seguridad, sobre todo porque es allí donde, por ejemplo, se guardan las reservas de oro del país. Un caso similar a este se dio en Altagracia de Orituco, en una agencia del BBVA, del Banco Provincial. Este es un hecho que ocurre en enero de 2008, en el centro del país, en el estado Guárico. 4 delincuentes someten a por lo menos 30 clientes de una entidad bancaria. Lo rescatable de esto es que nuevamente 2 instituciones venezolanas asisten a los secuestrados y a los secuestradores. Estamos hablando de la iglesia y de los profesionales de la medicina, hoy muy cuestionados, por cierto. En la posición número 3 de nuestro conteo ubicamos a 36 rehenes, entre ellos un bebé de 15 días de nacido y 3 españoles de la agencia en Altagracia de Orituco. El Banco Provincial de Altagracia Orituco, el cual se prolongó también, fue una negociación bastante prolongada. Allí tenemos una demostración de realmente cómo se debe llevar a cabo una negociación. Esta situación involucró a 36 personas. En ese momento que ocurrió este secuestro múltiple, fue la mayor cantidad de personas secuestradas de manera simultánea. Estos sujetos se negaban a negociar. Incluso llevaron a madre de 2 de ellos y ellos dijeron que no querían negociar con ningún cuerpo de seguridad, pese a la cantidad de horas que se hacía con los funcionarios para que ellos depusieran su actitud. Incluso ellos mismos dispararon desde dentro del banco para hacerse sentir y dijeron que no les interesaba ni siquiera a sus propios familiares que estaban allí. ¿Cómo fue el desenlace en esta situación? Ellos piden una ambulancia, los jóvenes que estaban en esto. Y el gobierno en un momento dijo que no, después dijo que sí, y ahí se fugaron. ¿Por qué pasó eso? Bueno, aparentemente porque los sujetos tenían una situación habían consumido drogas y alcohol y habían amenazado con empezar a matar rehenes cada 20 minutos. Y de acuerdo a lo que evaluaron los expertos ahí, bueno, no, esto va en serio. Vamos a darle la ambulancia para que se vayan y bueno, vamos a elaborar un plan para seguirlos y posteriormente interceptarlos. Ellos huyeron en una ambulancia con 5 rehenes y finalmente fueron capturados en la autopista Guatire-Caucagua cuando los funcionarios que hicieron un rastreo por aire y por tierra directamente de esa ambulancia y colocaron un dispositivo para pincharle los cauchos y allí fue cuando ellos directamente estaban cercados y se entregaron. Los periodistas titulares de la fuente de sucesos de los medios de comunicación de cobertura nacional dejaron su espacio natural en Caracas para trasladarse hasta Altagracia de Orituco para hacer la cobertura de esta situación de rehenes, que era un hecho noticioso muy importante, primero por la cantidad de rehenes que había en esta entidad bancaria de la zona y luego por la cantidad de horas que se suscitó este hecho. Los periodistas hicieron la cobertura apegados completamente a la ley de responsabilidad de radio y televisión y los medios de comunicación impresos pues también se plegaron a eso.
Estás viendo Rostros del Crimen. Si hablamos de una situación de rehenes, Terrazas del Ávila marca un precedente en el país. Terrazas del Ávila, un caso emblemático de los más organizados dentro del nivel táctico policial en situación de rehenes. Cuando estaba a punto de llegar a feliz término, lamentablemente, el detonante entre delincuentes y funcionarios terminó con el asesinato de una de las víctimas y uno de los delincuentes. El caso de Terrazas del Ávila ocupa la posición número 2 en nuestro conteo. Terrazas del Ávila fue un caso bien complejo, porque también se suscitó justo después del caso de San Román. Estábamos aún muy recientes del caso de San Román y estábamos todavía frescos las policías, adecuándonos a los nuevos procedimientos de actuación para este tipo de casos. De hecho, había un personal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y de otras policías en cursos para atención de estos casos. Aquí la situación de rehén se traslada al este de Caracas, a Terrazas del Ávila, donde pierde la vida una de las víctimas. Lo importante de esto es que ciertamente hubo un desfile de los poderes públicos frente a las cámaras. Estuvo la iglesia, estuvo la fiscalía, estuvo el Congreso y estuvieron los cuerpos policiales deliberando sobre la forma como podíamos salir de esta situación. Y digo podíamos salir porque esta fue una situación que todo el país se involucró. Este caso fue bien complicado porque, bueno, se trató de un sujeto apodado Hernancito y otro que le decían el psicópata. Ellos tomaron como, en principio, trataron de robar a un par de damas en Menchuao, esa noche del día 15 de abril. Lograron llevarse a una de las damas. Con el vehículo de la dama fueron hasta su residencia, ubicadas en Terrazas del Ávila. Se toparon con que en la residencia estaba la hermana de esta dama. Y posteriormente, en la salida, ya la policía venía llegando al sitio porque esta dama que quedó en el centro comercial, que no pudo ser objeto de robo, alertó a los organismos policiales. Si Hernancito no se hubiese logrado fugar del retén de Katia, donde pagaba condena por la muerte de Polidor, pues tampoco hubiese llevado a la consecuencia de la muerte de esta muchacha. Pero allí es todo lo contrario. Allí tenemos el vivo ejemplo de qué es lo que no se debe hacer. Allí no hubo coordinación policial de ninguna índole. Dada esta situación, los sujetos se metieron nuevamente en el apartamento y comenzó la toma de rehenes. Pues bueno, allí en el caso se presentaron todos los organismos policiales habidos por haber en la Gran Caracas. Ya en la tarde, el primer sujeto, Hernancito, se entrega conjuntamente con una de las damas. Él sale, pero nunca le dice al compinche que tenía adentro que va saliendo. Él sale porque ya temía inclusive por su vida. Y sin consultar con su compinche sale de ese apartamento. La cobertura periodística de Terrazas del Ávila fue muy parecida a la cobertura periodística del caso de San Román. Los medios de comunicación podían transmitir un minuto a minuto en vivo y en directo de lo que estaba ocurriendo en ese momento. La prensa también sirvió en ese momento como tribuna para todas las personalidades que llegaron a Terrazas del Ávila a dar un mensaje a las personas que estaban protagonizando esta situación de rehenes. Finalmente, en la posición número 1, ubicamos un caso acaecido en el estado Miranda, específicamente en Cuba. El caso de Cuba. Esto sucedió un domingo de Ramos, una Semana Santa del año 98. Allí un sujeto que estaba tratando de robar una panadería fue interceptado por los policías municipales del sitio. Hubo intercambio de disparos, este sujeto resultó herido, salió huyendo, se ingresó en ese edificio. Y en ese edificio logró entrar a un apartamento donde se hallaba esta señora, Nancy López,
con sus hijos. Hubo la necesidad de negociar con el tipo, en este caso un joven de 18 años llamado Héctor Duarte. Me llamó la atención una cosa que comentó el comisario Víctor Arran, que era el que hablaba con el sujeto, ¿no? Que él decía que él le preocupaba, que él hablaba de mortandad, este muchacho, con una sonrisota. Entonces, él anticipaba que podía haber una situación letal, fatal allí, porque no reaccionaba de manera lógica, racional, a las negociaciones que se estaban haciendo. Entonces, por eso fue que se tomó la decisión de liquidarlo, de que un francotirador le disparara, le dio en el ojo izquierdo y bueno, ahí dejó su vida. Este caso dejó bien claro que los organismos policiales ya para ese momento ya estaban preparados, entrenados y capacitados para la atención de estos casos. Volvieron a darle ese estigma, ese punto a la ciudadanía de seguridad y confianza que habían perdido en casos anteriores. La cobertura periodística en el caso de Cuba se hizo prácticamente desde el inicio de la situación de rehenes. Como no hubo errores policiales, la prensa no fue culpable de nada. Al contrario, fue la mejor aliada para demostrar o enaltecer la función policial y la coordinación policial que hubo en este caso. Este caso demostró que sí había funcionarios preparados para llevar a buen término una situación de rehenes, donde se cumplieran a cabalidad los pasos que se debían dar y sobre todo el cumplimiento de las órdenes de los líderes. Y este hecho de violencia cobra ribetes espectaculares debido a las transmisiones de televisión. Lo que hace inusual esta situación de rehén es justamente cómo los cuerpos policiales ejecutan en vivo y directo al captor. ¿Cómo ha cambiado según la época la situación de rehenes? Yo no creo que las situaciones de rehenes hayan cambiado a lo largo del tiempo. Creo que todas cumplen siempre con el mismo parámetro. Creo que lo que ha cambiado a lo largo del tiempo es la cobertura periodística de la situación de rehenes. Ciertamente, en los últimos años hemos tenido muchísimo menos libertad para poder cubrirlas y para poder transmitirlas, sobre todo los medios audiovisuales, que eran los que tomaban la batuta en estas situaciones de rehenes para mantener informado no solo al público en general, sino a los familiares de quienes estaban allí. Yo coincido con Isolé en cuanto a que la situación de rehén no ha cambiado. Lo que podemos es hacer una bifurcación entre la situación de rehén convencional, aquel que por accidente es acorralado y secuestra a algunas personas como escudo. Ese es uno. Ese es el no pensado. Y hay una situación de rehén bien planificada, bien pensada, que esa sí pone en desafío la inteligencia de los cuerpos policiales. Y un elemento que tenemos que resaltar también, y que me parece súper importante que lo toquemos, es ese nivel de desafío que hablan las policías. Porque nuestra policía, que tiene la capacidad y que además debe tener la gran cantidad de funcionarios capacitados y orientados para este manejo de situaciones, ahorita se está viendo un poco empañada. Y se ve empañada porque nos hemos dado cuenta que los últimos casos de situación de rehenes, quienes están actuando son los jefes directos. No es la comisión específica o la división encargada de este tipo de situaciones. Entonces, esto nos tiene que llevar a la reflexión. Primero, para exigir nuevamente la capacitación y la educación que necesitan nuestros funcionarios de seguridad y de investigación criminal. Las secuelas que deja cualquier situación de violencia, si no se manejan a tiempo, pueden convertirse en un espejismo permanente para la vida del afectado y también para la sociedad. Una persona cuya libertad es privada y retenida a la fuerza por sus captores, amenazada y obligada a cumplir condiciones mediante presiones, es una tragedia imborrable y de lamentables consecuencias. Estas situaciones que expusimos en el programa el día de hoy ciertamente marcaron el país y dejaron claro que la vida del venezolano se encuentra vulnerable bajo el acecho del crimen. #RostrosDLC es la etiqueta del programa en todas las redes sociales para sus comentarios. Las cuentas de Instagram y Twitter es la misma.
@rostrosdlc. Mi cuenta en Twitter es @LuisOlavarrieta, en Instagram @olavarrietaluis. La cuenta del canal en todas sus plataformas digitales, @Tele20TV. Si quieres exponer tu caso, escríbenos al correo que ves en pantalla, rostrosdelcrimen@gmail.com. Nos vemos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.